Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy implementaremos dos rectificadores. En primer lugar, el rectificador trifásico no controlado de onda completa tipo puente, el cual pueden observar en pantalla. Y en segundo lugar, y en base a este primer rectificador, implementaremos el rectificador trifásico semicontrolado de onda completa tipo puente, ¿no? Entonces, el esquemático que pueden ver en pantalla corresponde al rectificador eh, trifásico no controlado de onda completa tipo puente. En este caso, el funcionamiento de este circuito eh, se basa en el rectificador trifásico eh, no controlado de media onda que ya vimos anteriormente, ¿no? Muy bien, empezaremos la implementación y posteriormente explicaremos el funcionamiento del circuito en base eh, a las formas de onda que obtendremos, ¿no?, en Simulink. Entonces, antes de empezar, les muestro el rectificador que implementaremos. Aquí ya está implementado, ¿no? Se compone de la fuente trifásica en Y con neutro flotante, 3 diodos. Para formar el rectificador como tal tendremos 3 ramales, ¿no?, 3 ramales básicos, conectados por el cátodo en la parte superior, conectados por el ánodo en la parte inferior, y la carga, ¿no?, los elementos de medición, voltaje de salida, corriente de las líneas y voltaje de línea a línea, ¿no?, que son los que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Entonces tendremos 6 posibles voltajes de línea a línea. Si por ejemplo tenemos BAB, tenemos BBA, su inverso, ¿no? Si tenemos BDC, tenemos BCB, su inverso también. Si tenemos BCA, tendremos BAC, ¿ok? Entonces, empecemos. Implementamos la fuente. Elegimos la fuente de voltaje alterno. Le asignamos el nombre de BAN. Configuramos la amplitud de la fuente. Requerimos 120 voltios RMS. La multiplicamos por raíz de 2. Mantenemos esa fase en 0 grados. Copiamos este valor. Copiamos la fuente, la rotamos. Esta sería nuestra fuente BBN. Mantenemos el valor de 120 voltios RMS. La fase en este caso será de menos 120 grados. Copiamos esta fuente, la rotamos. Bueno, nos hemos adelantado en la conexión, formamos el neutro. Esta fuente tendrá, primero será BCN y tendrá como fase menos 240 grados degrees, ¿okay? Podemos continuar con los diodos. Power Electronics. Tenemos el diodo. Lo rotamos. Formamos el primer ramal básico.
realizamos la conexión. Según esta diapositiva se nos indica que estos diodos serían D1 y diodo 4. D1 y D4. El segundo ramal básico. Y el tercer ramal básico. En el segundo ramal básico tenemos diodo 3 y diodo 6. Bueno, en este caso empezaremos renombrando los diodos de acá, ya que este tenía un nombre repetido. Al parecer, a ver, intentemos nuevamente. Sí, ya estaba repetido diodo 3 en la parte inferior. Entonces podríamos hacer esto. Requerimos diodo 3 y diodo 6. Bueno, temporalmente le podemos dar otro nombre. Este sería el diodo 5, el diodo 2, y este sería en el ramal intermedio, diodo 3 y diodo 6. Buscamos una carga tipo resistiva en primera instancia. Series RLC branch, la configuramos de tipo resistiva. Lo podemos rotar. Reubicamos el resistor. Muy bien, entonces procedemos a conectar el rectificador trifásico. Hacemos la conexión de la carga. Ahora, con respecto a las fuentes trifásicas, deben ir conectadas hacia los puntos intermedios de cada ramal básico, ¿no? El punto común, este punto común. ¿Ok? Observen en este caso que el rectificador no necesita del neutro de la fuente, ¿no? Básicamente enviar las líneas hacia el rectificador, 3 cables de 4, si es que se tiene una fuente en Y con neutro. Ok. Podemos ir conectando los medidores de corriente para censar la corriente de la línea.
necesitaremos 3 medidores de corriente. Desde la fuente VAN desde la fuente BBN hacia este punto, desde la fuente BCN hacia este punto, procedemos a conectar los medidores de voltaje línea a línea. Entonces, para ello reubicamos la fuente y poder disponer de espacio para hacer las interconexiones. Ok, necesitamos medir voltaje línea a línea. Medimos el voltaje VAB. También medimos el voltaje VBA. Podríamos ir creando las etiquetas dentro de Simulink en Signal Routing, las etiquetas GoTo en primer lugar. Este sería VAN. Y esta etiqueta sería, este sería VAB, el voltaje entre la línea A y la línea B. Aquí tendríamos el voltaje entre VBA. Entonces, como indicaba, VBA necesitamos también medir el voltaje BCCB. El voltaje BC el voltaje CB
ok. Y luego el voltaje CA y AC. Voltaje CA, voltaje línea a línea entre la línea C y la línea A, y el voltaje línea a línea entre A y C. Ok, podemos agregar las etiquetas para medir la corriente de las líneas. Esta sería la corriente A de la línea A. Esta sería la corriente de la línea B. Esta sería la corriente de la línea C. Y medimos también las corrientes de los semiconductores, ¿no? Medidores de corriente.
Medimos también las corrientes de los semiconductores inferiores, ¿no? De los diodos. Etiquetas GoTo. Conectamos. Corriente del diodo 1, corriente del diodo 3, corriente del diodo 5, corriente del diodo 4, corriente del diodo 6, corriente del diodo 2. Mediciones en la salida. Ok. Medición de voltaje. Voltaje de salida veo. Con respecto a los osciloscopios, tengo ya implementados los mismos, ¿no? Y los vamos a copiar directamente, ¿no? Copiar de otro modelo. Nos dirigimos hacia nuestro modelo y los pegamos. Ok.
Entonces, antes de referenciar las etiquetas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar las etiquetas GoTo para la corriente de salida. Tendríamos aquí y out. Y tendríamos Vout aquí. Ok, bueno, todas las etiquetas en su mayoría están referenciadas, como ustedes pueden observar. Tenemos aquí el scope, y estos serían los scopes, ¿no? Tenemos tres scopes, tres osciloscopios. Observen de que cada osciloscopio tiene 6 puertos. Entonces nos preguntamos cómo crear 6 puertos en un osciloscopio cuando por defecto nosotros tenemos una señal. Y habíamos visto que en el layout máximo se observaban 4 posibles señales, ¿no? Entonces estamos eligiendo un osciloscopio básico, lo arrastramos desde la librería de Simulink Syncs, elegimos uno de estos scopes, la configuración más básica del scope, lo arrastramos, y este bloque scope lo vamos a configurar como ya conocemos, ¿no? Entonces, si quisiéramos 4 puertos, en el layout elegimos 4 posiciones, 4 filas, una columna, y tendríamos nuestros 4 puertos. Vamos a visualizar el scope y observamos de que tiene 4 puertos, ¿no? ¿Ok? Y ahí conectaríamos señales, ¿no? Entonces, si quisiéramos conectar más señales, entonces nosotros nos dirigimos nuevamente hacia el engranaje, la configuración o el settings del scope, y en el layout podríamos dar clic sobre el cuarto y dar clic en el cuarto o en la cuarta posición donde está posado mi mouse, y luego al dar clic arrastro hacia abajo y observo de que van apareciendo más posibles puertos, ¿no? Entonces, exactamente la cantidad máxima parece que es esa, ¿no? Voy a observar nuevamente y yo tendría en mi layout, si los contamos, 4, 4, 8, 12, 16 puertos, es lo que máximo me permite. Voy a intentar nuevamente, voy a desplazar este cuadro, esa ventana, y voy a ir hacia abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 puertos. Ok. 16 puertos, 4 columnas y al parecer también 16 columnas. Voy a ubicarlo . Voy a cancelar. Voy a ir al engranaje nuevamente. Antes de ir al layout, al parecer no aparece nuevamente. No, ahí estaría el layout. Entonces podríamos extendernos y
ese sería el tamaño máximo, 16 por 16 señales. Entonces vamos a ingresar 16 puertos, pero 16 por 16 me va a permitir visualizar al cuadrado señales, y eso serían 256 posibles señales para visualizar. Obviamente en este caso, eso, si dispusiéramos de un monitor de mayor resolución, se podría ver con más detalle, ¿no? Entonces, bueno, hemos explorado los límites de puertos en un scope, y en este caso nosotros vamos a emplear únicamente 6 puertos, y el layout va a ser de 6 filas con una columna, tal como he configurado en este momento. Aplicar OK, y tendríamos nuestra distribución de oscilogramas, ¿no? Muy bien, entonces en este caso hemos visto cómo configurar los 6 puertos en un scope. Podríamos prescindir de este elemento. Voy a mostrar nuevamente cómo está configurado cada scope. Entonces indicaba de que teníamos 3 scopes, donde el superior izquierdo, ¿no?, recibe las señales de las 3 corrientes de líneas IA, IB y C, en este caso al primer puerto, al tercer puerto y al quinto puerto, ¿okay? En los puertos 2, 4 y 6 tenemos conectados las señales de las corrientes del diodo 1 al diodo 4, ¿no? Es decir, estas dos corrientes, la corriente que circula a través del diodo 1 y a través del diodo 4, ¿no?, las agrupamos en un MUX y la enviamos al puerto 2. Lo mismo hacemos para la corriente del diodo 3, para la corriente del diodo 6, ¿no? Diodo 3, diodo 6, las agrupamos en un MUX hacia el puerto 4. Y en último caso, las corrientes del diodo 5 y del diodo 2, diodo 5 y diodo 2, las agrupamos y las enviamos hacia el scope. Entonces, este par de corrientes están relacionadas con su corriente de línea, en este caso IC, y IC la observo en el puerto previo, ¿no? Es decir, en este caso en el quinto puerto. Diodo 3, diodo 6 están relacionadas con la corriente, o en este caso la corriente tras el diodo 3 y el diodo 6 están relacionadas con la corriente B, y por lo tanto, previo a enviar a las corrientes del diodo 3 y el diodo 6, enviamos al puerto número 3 la corriente B. Con respecto a las corrientes del diodo 1 y del diodo 4, que son estas que tendríamos aquí, estarían relacionadas con la corriente de la línea A. Entonces esa corriente, la corriente de la línea A, la enviamos al primer puerto, y esa es la configuración del primer scope. Queremos visualizar las corrientes de cada ramal básico y la corriente que alimenta a cada ramal básico, ¿no?, que son las corrientes de línea. Muy bien, eso en cuanto a la configuración de las corrientes. Con respecto a los scopes, en el segundo scope estoy visualizando los voltajes. Tengo también 6 puertos: VAB, VBA su inverso, BBC y BCB el voltaje inverso, BCA y BAC el voltaje inverso, ¿no? Entonces son los 6 voltajes de línea a línea.
que los estoy midiendo en esta sección de aquí. Ok, entonces aquí se nos indica de que debemos emplear, bueno, en el caso anterior había empleado, en el modelo anterior había empleado la medición de voltajes de línea, ¿no? Tal como ustedes pueden observar aquí, pero nombré los voltajes con letras mayúsculas, ¿no? Entonces realizamos esa modificación aquí, podemos hacerla aquí. Si la hacemos acá podría tomar algo más de tiempo, ya que hay que ir etiqueta por etiqueta. O podríamos acceder a cada etiqueta, dar clic en Update Tags y elegir la opción BAB. Aquí sería BBA pero en minúsculas. Aquí tendríamos BBC. Aquí tendríamos BCB. Tendríamos aquí BCA. Tendríamos aquí BAC. Ok, esas etiquetas podríamos hacer el mismo proceso aquí, o para evitarnos eso podríamos copiar estas etiquetas y las enviaríamos y las reconectaríamos únicamente, que es algo más sencillo. Muy bien, de esa forma estaríamos viendo habríamos implementado nuestro rectificador y las señales que visualizaremos, ¿no? Okay, entonces podríamos agregar un rótulo creamos una anotación, se denominaría rectificador trifásico, de onda completa, tipo puente, no controlado. Ok, creamos la anotación. Esta anotación podríamos ampliarla en cuanto a tamaño. Color rojo, quizás algo más pequeño. Negrilla. Podríamos también agregar la traducción. Un tamaño de letra más pequeño, color negro. Y la traducción sería full wave. Three-phase. Uncontrolled. Bridge rectifier, y podremos aquí agregar de que es de 6 pulsos.
para la traducción bastaría tal como está. Podríamos dejarlo de esa forma. Podríamos incluso añadir una imagen y añadiré el logo del canal. Por favor, suscríbanse y denle like. Muchas gracias. Ok, entonces tendríamos esta configuración del rectificador. Luego de ello visualizamos dos periodos. Simulamos. Bueno, podemos guardar el archivo. Nombre muy extenso. Guardamos. Simulamos, nos haría falta el bloque Power GUI. Podemos ubicar ahí. Simulamos. Podemos aprovechar para guardar. Y visualizamos el osciloscopio de la derecha. Muy bien, y entonces tenemos las formas de ondas correctas, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Tenemos en el primer canal la matriz de voltajes trifásicos, o en este caso matriz de voltajes, sí, de voltajes trifásicos de línea a línea con su inverso incluido, ¿no? Es decir, son 6 voltajes. Entonces, en el instante que empieza a conducir tomemos como referencia esta señal de aquí. Esta señal corresponde a la corriente a través del diodo 1 y del diodo 4, es decir, en este ramal. Señal amarilla
corresponde a la del diodo 1, señal azul a la del diodo 4. Es obvio que no pueden conducir simultáneamente el diodo 1 y el diodo 4, ¿ok? Si esto ocurriría, tendría bueno, primero el voltaje de salida sería 0, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, tomando como referencia este primer esta corriente, que sería la corriente del diodo 1, se observa que el diodo 1 conduce 2 veces, ¿no? Antes de ello, observemos un periodo. Entonces, consideremos la señal de color amarillo, ¿ok? El valor de la señal de color amarillo es 1.47 en tiempo cero, y si nos desplazamos con el cursor 2, nos ubicamos cuando vuelve a tener el valor de 1.47, aproximadamente ahí, ¿ok? 1.469 por 10 a la 2. Recuerden que estos son voltios, es decir, tendríamos 147 voltios, 146,9 voltios, 147 voltios para cada uno de los cursores, ¿no? Cursor 1, cursor 2. Tenemos en este momento un periodo, ¿no? Y en este caso, obsérvense que existen, contemos las crestas en el voltaje de salida, ¿no? Entonces tendríamos una cresta, dos crestas, 3, 4, 5 y media, más la mitad de la primera, de la que estoy señalando, tendríamos 6 crestas. Entonces, como referencia, no tomaremos el tiempo cero, sino el instante de la conducción del diodo de 1, que se ubica en este punto de aquí, ¿okay? Y el periodo culminará cuando reinicie la conducción del diodo de 1, aquí, en este punto. Entonces observemos que tengo 6 crestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 crestas. ¿Y a qué se deben que existan 6 crestas? Bueno, básicamente, si ustedes observan la matriz de voltajes hexafásicos, tendríamos que, en primer lugar, voy a simular nuevamente. Ok. Entonces, como indicaba, tendríamos en este primer intervalo, bueno, tendríamos 6 crestas en el voltaje de salida, en el segundo canal. Ok. La primera cresta estaría definida en ese intervalo, como ustedes pueden observar. La segunda cresta, y bueno, esta señal es la señal de color amarillo, que corresponde a la primera medición, y la primera medición corresponde a B a B. ¿Okay? Retornamos al osciloscopio. Tendríamos ahora que desplazarnos en la segunda medición,
a ver, no, busquemos la señal de color celeste. La señal de color celeste sería esta, ¿okay? Podríamos hacer algo, nombrar este conductor BAB BBA BBC BCB BCA BAC. Simulamos nuevamente. Y ahora ya tendríamos la nomenclatura de los voltajes, ¿no? Podríamos hacer lo mismo para estas señales. Okay, y ya tendríamos las etiquetas adecuadas para cada una de las señales, ¿no? Muy bien, entonces la segunda cresta está definida por el voltaje VAC. La tercera cresta corresponde a la señal de color rojo, BBC. Y observen entonces que en la carga se está observando como voltaje de salida el mismo voltaje BBC en ese intervalo únicamente. Luego la señal de color azul, iríamos a la cuarta cresta. En este momento la señal roja corresponde a la tercera cresta. La señal de color azul podría ser así. BBA, ¿ok? En ese intervalo, ¿no?, el voltaje de salida corresponde a BBA, la cuarta cresta. La quinta cresta, la señal de color morado, que sería BCA. En este intervalo, ¿okay?, es la intersección de voltajes, ¿no?, de voltajes hexafásicos. Intersección positiva, ya tendremos también intersecciones negativas, ¿ok? Entonces en esta quinta cresta el voltaje de salida corresponde a BCA. Y finalmente la señal de color verde, en este intervalo buscamos la señal de color verde, BCB, y en este intervalo el voltaje de salida coincide con BCB. Entonces
¿Qué es la conclusión a la que quiero llegar? Que en este tipo de rectificador, ¿okay? en la carga se va a visualizar el voltaje de línea, ¿no? Entonces nosotros tenemos una fuente trifásica en Y, puede ser en delta también, pero tanto si es en delta o si es en Y la implementación de la fuente, en la carga se verá únicamente el voltaje línea. Es decir, el voltaje línea neutro no es el que llega a la carga, ¿no? Sino el línea. Entonces es por eso que también ni siquiera fue útil, ni siquiera es necesario enviar el neutro a la carga, ¿no? La configuración del rectificador únicamente requiere de 3 líneas. Tenemos la línea A, línea B, línea C. Entonces aquí podríamos agregar podríamos nombrar las líneas, ¿no? Podríamos crear una anotación aquí donde este sería el voltaje VAN, BBN, BCN. Muy bien. Entonces la conclusión era de que a la carga le llegaba el voltaje línea, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué le llega el voltaje línea a la carga? Entonces veamos qué ocurre cuando por ejemplo conduce de 1 y diodo 6. Ya sabemos que el diodo 1 y el diodo 4 no pueden conducir simultáneamente. Entonces, si conduce el diodo 1 y el diodo 6, ya que también puede conducir el diodo 1 y el diodo 2, ¿no? El primer caso sería si conduce el diodo 1 y el diodo 6. Si esos dos diodos conducen, ¿qué condiciones deben darse? Bueno, en primer lugar, partimos de una regla, ¿no? Cuando tenemos semiconductores, en este caso diodos, que están conectados por su cátodo, ¿no? Observen que el cátodo es común para los 3 semiconductores, el cátodo, ¿no? Es común, conducirá aquel que tenga el mayor voltaje de ánodo, ¿no? Aquí tendríamos los ánodos, y recuerden que el multímetro o el amperímetro representa un cortocircuito entre sus terminales más menos, por lo tanto este voltaje es el mismo que tendríamos acá. Entonces, como indicaba, cuando el voltaje AN, el voltaje de ánodo, en uno de los 3 sea el mayor, ese semiconductor va a conducir. Ahora, si se tiene, era lo que revisábamos en el rectificador trifásico de media onda, que lo implementamos en un video anterior, ¿no? Aquí tendríamos el rectificador trifásico de media onda, ¿no? Entonces pueden ver el video, revisarlo si gustan, y entonces veamos el siguiente caso, ¿no?
cuando tenemos semiconductores conectados por el ánodo, ¿no? En este caso estos tres semiconductores inferiores, estos tres diodos, diodo 4, diodo 6 y diodo 2, están conectados por el ánodo, ¿ok? Al estar conectados por el ánodo, ¿cuál de ellos va a conducir? Bueno, lo hará aquel semiconductor que en su cátodo tenga el menor voltaje, ¿no? Este sería el cátodo de cada uno de ellos, terminal del cátodo, y aquel que tenga el menor voltaje va a conducir. Entonces, por ejemplo, si está conduciendo el diodo 1 y el diodo 6, eso significa que en ese instante dado, de los tres voltajes, el mayor fue VAN. Y si está conduciendo el diodo 6, eso significa que de los tres posibles voltajes de línea neutro, fue BBN, el voltaje BN, el que fue el menor, ¿no? Y eso permite que el diodo 6 conduce. Entonces, para que un par de semiconductores conduzca en esta configuración, en esta topología, en este tipo de rectificador, se necesita de que de los tres diodos superiores el voltaje línea neutro mayor permitirá que uno de los tres superiores conduzca, y de los tres semiconductores inferiores será el menor voltaje línea neutro el que permitirá que conduzca. Entonces nosotros sabemos que podemos tener 6 combinaciones, ¿no? Analicemos una de ellas. Tendríamos VAN, bueno, antes de ello, si estaba conduciendo el diodo 1 y el diodo 6, el voltaje en la carga, ¿no? Como ustedes pueden observar, si este diodo conduce, yo en este punto, aquí en la carga, voy a tener el voltaje AN. En esta terminal positiva de la carga, tal como está definido este voltímetro, voy a tener el voltaje AN en ese instante que está conduciendo diodo 1. ¿Okay? El voltaje AN pasa a través del semiconductor, ya que asumimos que esto es prácticamente un cortocircuito. El voltaje de forward es muy bajo, 0.8 voltios, en comparación con los voltajes de línea neutro que se manejan, que son de 120 voltios RMS, un valor pico de 170 voltios. Entonces, muy bien, entonces consideramos que VAN llega a la terminal positiva de la carga, y con respecto a esta terminal negativa de la carga, este nodo de aquí, si está conduciendo el diodo 6, yo puedo decir que el voltaje VN es el que tendría en esta terminal, y por lo tanto en la carga yo tendría la resta o la diferencia de potencial dada por VAN y VBN, ¿no? Y esa resta es igual al voltaje AB, ¿ok? Es un voltaje de línea a línea, como indicábamos anteriormente. Entonces, si este par de tiristores están conduciendo, eso nos va a permitir concluir de que en ese instante dado, si ellos dos están conduciendo, el voltaje AB fue el máximo de los 6 posibles voltajes. ¿Cuáles 6 posibles voltajes? 6 posibles voltajes indicados aquí. Los 6 posibles voltajes que se indican aquí: VAB, VBA, BBC, su inverso BCB, BCA y su inverso BAC. ¿Okay? Entonces tenemos 6 posibles voltajes, y aquel que sea el máximo en un instante dado va a ser el que permita que un par de semiconductores conduzcan. Un par formado por uno de los diodos superiores
y el otro que conforma el par de semiconductores que están conduciendo sería uno de los tres inferiores, ¿no? Uno de los tres semiconductores inferiores. En este caso estamos empleando diodos. Muy bien. Entonces esa sería la explicación para entender el funcionamiento de este tipo de rectificador. El rectificador trifásico de onda completa tipo puente no controlado. Conclusión, el voltaje de la carga es un voltaje línea-línea, y para que un par de semiconductores, tanto de los superiores como los de abajo, para que porque ya sabemos que solamente uno de los tres semiconductores superiores va a conducir, y uno de los semiconductores inferiores va a conducir, para que uno de ese par de semiconductores conduzca, se va a requerir de que el voltaje línea-línea en un instante dado sea el máximo. Entonces, por ejemplo, pongamos otro caso, pero hagamos el análisis ahora en reversa, digámoslo así. Entonces, si ahora está conduciendo, o si en la carga yo tengo el voltaje línea-línea en un instante dado es VCB, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué me quiere decir? Que esta resta está definida en la carga. Yo tengo VCB, ¿no? El voltaje línea-línea, es decir, que en la terminal positiva de la carga yo voy a tener el voltaje CN, y en la terminal negativa de la carga voy a tener VBN, ¿no? Es decir, tengo la resta entre el voltaje CN y el voltaje VBN, me genera el voltaje línea-línea VCB, ¿ok? Entonces, si yo tengo en esta terminal positiva que el voltaje CN es el que está llegando a la carga, a la terminal positiva de la carga, puedo concluir de que el diodo 5 es el que está conduciendo, porque el VCN es el mayor de los tres posibles voltajes, y ese fue el que llegó a la carga. Entonces está conduciendo el diodo 5, y también está conduciendo en el caso inferior, debido a que el VBN es el menor, es el que llegó a la terminal negativa de la carga, ¿no? Puedo concluir de que VBN es puedo concluir de que el diodo 6 es el que está conduciendo. Si es que el voltaje CB es el que tengo en las terminales de la carga, está conduciendo el diodo 5 y el diodo 6. Muy bien. Ok. Entonces comprobémoslo. Busquemos el voltaje CB y veamos si están conduciendo el diodo 5 y el diodo 6. Podríamos ir al osciloscopio, buscar el voltaje CB. Bueno, ya lo tenemos seleccionado. En este instante es el voltaje de color verde, la señal de color verde, y están conduciendo este diodo. Hay corriente a través de este elemento. Si nosotros vamos, es decir, la señal azul, es decir, cuando tenemos un MUX, la señal azul, cuando tenemos un MUX que genera señales hacia un puerto dado de un osciloscopio, la señal azul, que es la segunda, corresponde a la señal segunda. Entonces aquí se observa que hay corriente a través del diodo 6. La señal del diodo 6 es la que aparece en este intervalo. Tenemos en el quinto oscilograma, 1, 2, 3, 4, 5, quinto oscilograma, quinto puerto. Tenemos el osciloscopio, tenemos un puerto, dos puertos, tercer puerto, cuarto puerto, quinto puerto. Por lo tanto, la señal que yo estoy observando puede corresponder a diodo 3 o a diodo 6. Como ya indiqué,
Si es la señal azul que se está generando, es la segunda señal del MUX. Entonces está conduciendo el diodo 6. ¿Okay? Y al menos ya hemos comprobado que sí estaba conduciendo el diodo 6 cuando el voltaje CB es el que yo tengo en la carga. Voltaje CB. ¿Ok? Y verifiquemos si el diodo 5 es el que está conduciendo en ese instante dado. Entonces nos dirigimos nuevamente al osciloscopio y observamos que ahora es esta la señal, ¿no?, que está conduciendo. Hay corriente a través de dos semiconductores. En un mismo instante dado conducen dos semiconductores. Este semiconductor corresponde al sexto puerto. En el sexto puerto yo tengo el diodo 5 y el diodo 2. Y entonces, si es señal amarilla, corresponde a la primera señal que se envía por el MUX. ¿Okay? Entonces ahí se comprueba que efectivamente hay corriente a través del diodo 5. Entonces, para comprobarlo y estar más seguro, podríamos incluso desconectar momentáneamente esta señal. Podríamos simular nuevamente. Y entonces al puerto 5 y al puerto 6 solamente le van a llegar en el puerto 4, en el puerto 5 la corriente del diodo 6, y en el puerto 6 solamente va a llegar la corriente del diodo 5. Si hay corriente en ese instante, eso quiere decir que están conduciendo estos dos semiconductores, estos dos diodos. ¿Ok? Entonces veamos. ¿Ok? Entonces como podemos comprobar, hay corriente en el quinto oscilograma, en este quinto oscilograma y en el sexto oscilograma. Y debido a que solamente tenemos una señal por el MUX, deben corresponder al diodo 6 y al diodo 5. Entonces hay corriente a través de estos dos elementos, diodo 5 y diodo 6. Por lo tanto, el voltaje en la carga es el que indicábamos, que era CB, como habíamos asignado inicialmente, ¿no? Entonces, ese sería el análisis para este circuito. Reconectamos y eso sería el funcionamiento de este rectificador trifásico de onda completa tipo puente no controlado. Entonces, muchas gracias, suscríbanse y no olviden darle like. Muchas gracias, que estén muy bien.